acá. Perfecto. Todo en orden. Bueno, buenas tardes nuevamente. Un placer compartir este ratito. Bueno, tema interesante hoy. Espero. Vamos a hablar un poquito de lo que es hoy en día el, el neuroentrenamiento. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ponerlo en palabras. Si yo digo neuroentrenamiento, Marco, ¿qué estoy queriendo decir? Que te veo con ganas de participar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mira, recién me agregué ayer, así que eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que vas a decir. Cómo me gusta tener alumnos así. Pero si yo te digo la palabra neuroentrenamiento, ¿qué se te viene Tiene a la que ver, mente? Entrenar la cabeza, profe. sí, sí, justamente, Esperen, déjelo a Marco, estoy hablando con Marco. sí, Esperen. es, la parte A ver, Marco. neurológica, ¿cierto? Todo comienza, ¿cierto? Con cómo el jugador manifiesta su comportamiento en la cancha y tiene Sí, mucho que ver como entrenadores poder leerle y que él te lea a ti lo que tú estás queriendo. ¿Mm? muy bien, muy bien, muy buena explicación. Muy bien, Marco. Viste que no estabas, pero estás. Muy bien, muchas gracias. A ver, Diego, dale vos ahora. Ahora vos, ¿qué es neuroentrenamiento para vos? No lo había escuchado que estaba hablando Marco, perdón, no No, no sabía que pasa, no estaba pasa hablando, nada. me No pasa interferí. nada. No pasa Supongo nada. que debe ser a través del entrenamiento cerebral, o sea, hay distintas maneras de trabajar el Como que cerebro. yo Juegos, yo qué sé, este tipo de cosas. Vos cuando decís, fíjate, vamos a desglosarlo bien. ¿Es lo mismo neuroentrenamiento que entrenamiento cerebral? La verdad que si no es lo mismo, debe ser muy parecido. Perdón, profe, pero yo no. No, yo estoy preguntando, no pidan perdón. Vamos a hacerla entre todos la clase. Usted tiene que poner con sus palabras también, así vamos corrigiendo y encontrando los conceptos adecuados. Vos decís entrenamiento cerebral. Bueno, sí, en cierta parte puede ser. Jesús, que ya lo googleaste, estás muteado. Perdón que estoy silenciado. Dime, dime. Si yo digo neuroentrenamiento, ¿a qué hago referencia? Hombre, yo creo que su propio nombre indica eso, ¿no? Ujú. A ver, Un dale. entrenamiento es algo que de alguna forma pues prepara algo para algo, ¿no? Si tú entras Sí, al sí, sí, fútbol, pues te estás preparando para tener mejores exactamente. habilidades para hacer el fútbol, ¿no? Para practicar fútbol. Entonces, el neuroentrenamiento supongo que tiene que ver, Bien. hombre, las neuronas Ujú. se, se entrenan y se entrenan para prepararlas para más. Probablemente un jugador tiene una capacidad neuronal o mental Sí, eh, que, que puede desarrollar perfectamente, igual que todos nosotros. Y ahora mismo tú me hablas, por ejemplo, de no sé qué te puedo decir. Pues, no sé, ¿qué actividad me puedes decir que no controle bien? Pues de barcos, por ejemplo, o de cómo funciona un barco. Pues, si yo no sé, tendré que entrenar esa neurona el cerebro para que de alguna forma pues vaya conociéndolo y vaya aprendiendo más. Pero yo creo que no es tanto una especificidad como un muy tema, bien. sino como más preparar las neuronas. Digo neuronas Bien. porque es neuronal, pero me refiero a la mente Sí, eh, y un poco a la memoria también, supongo, sí. para que funcione a su debido tiempo y para que no se quede estancada. Desarrollarla como cuando entrenas un músculo que si está quieto, si tú lo vas entrenando, pues puedes desarrollarlo más y que te dé toda la capacidad que tenga que darte o toda la que tú pretendas, ¿no? O Muy toda la bien, que tú quieras. Jesús. Yo creo que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Muy Y, bien. y la pregunta que hacías del cerebro, el entrenamiento cerebral y neuronal, yo me atrevería a decir que sí. Me atrevería a decir que es lo mismo. Bueno, está bien. Buenas noches, Perfecto. buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Vamos Bueno, ahora Milton, ¿cómo te con... va? Hola, Milton. Eh, lo veo muy cómodo. A mí la gente que se acomoda. Vamos a ir con Brian Mesa, que lo veo tomando mate muy cómodo, muy relajado. Y nos va a decir él qué piensa que es el neuroentrenamiento. ¿A qué hace referencia si yo digo la palabra neuroentrenamiento? ¿Qué pensás vos con tus palabras? Buenas tardes, noches para todos. Eh, bueno,
lo simplifico al entrenamiento de neuronas. Para, eh, para, bien, Brian, ya está. O sea, estaba buscando eso. Gracias. bárbaro. A ver, porque esta parte es importante. O sea, lo busqué hasta que Brian dio la tecla. Va a pasar muchas veces, recuerden esto, ustedes van a estar delante de un grupo. Vamos a hacer un poquito de memoria. Van a estar delante de un grupo. ¿Se acuerdan cuál era el factor más importante? El único que no podía ser reemplazado o quitado de un entrenamiento de fútbol. ¿Cuál es el valor más importante que vamos a tener en un equipo? Que no es ni la parte física, ni la parte táctica, ni la parte estratégica. Algo que es irreemplazable, inamovible. ¿Se acuerdan qué es? De lo único que no se puede prescindir en el deporte en conjunto. Bien, La lo digo yo. atención, No. De lo único que no van a poder prescindir nunca es de la comunicación. O sea, cualquier otra cosa ustedes la pueden reemplazar. La parte física la pueden reemplazar. El jugador es pésimo en la parte física, no se cuida. Pero es muy inteligente. Entonces, reemplaza sus límites físicos con la inteligencia. Llega antes, se para mejor, la pasa mejor. Lo puede reemplazar eso. Les puedo nombrar miles de casos. Es muy malo técnicamente, prácticamente hasta ahí, pero tiene una condición física asombrosa. El tipo corre, mete, se tira al piso, les pega patadas a todos, traba, corre, 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 la tribuna le aplaude y hizo una carrera. Les doy otros miles de ejemplos. Cualquier cosa la podemos reemplazar, menos la comunicación. No van a poder. Un día intenten hacer un juego reducido o hacer una práctica de fútbol sin que nadie pueda emitir sonido. Ningún tipo de sonido. Y se van a dar cuenta que por más bueno que sean los jugadores, no va a salir bien. Aún teniendo lo que es la comunicación no verbal, de mirarse y saber lo que quiere el otro. ¿Cuántas veces no ha pasado? Que vos te das vuelta, lo mirás a tu compañero y te está diciendo no me la des, o dámela, o tírala larga. Eso es comunicación no verbal. Entonces, volviendo al caso de Brian, yo hice una pregunta y Brian, ¿qué pasó? Fue conciso. A veces va a pasar, yo les hice esta pregunta a adrede, porque yo pedí que me expliquen algo y el afán de responder correctamente, empezás a buscar palabras que se van entretejiendo, ¿no? Y si te hace una explicación, vos imagínate ese mismo contexto con un chico de 8. A los 20 segundos está pensando en TikTok, ya ni te escucha, ya está mirando a ver a qué hora se va. El otro te mira y dice, no le entiendo nada, estoy levantado a las 8 de la mañana, me quiero ir a mi casa. Entonces, recuerden esto, comunicación directa, sencilla, lo que quieran explicar, al punto, porque no van a tener mucho tiempo, y mucho menos los que tengan la suerte de trabajar con chicos, mucho menos, mucho menos. Y si tienen 15, 20, no sé cómo van a hacer, sinceramente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo verlo, lo repito, porque a veces son tantos años que no me acuerdo si lo dije. Hay un recurso, hay algo que se usa mucho en economía y algunos casos en lo que es la carrera de derecho, que se llama navaja de Ockham. Oh, maravilla. Yo- Pero Diga, si te puedo apuntillar, bueno, la navaja de Ockham está dale. clara. Bueno, para mí por lo menos está Sí, clara. Me parece que al final la solución más simple es la que es la solución, ¿no? Pero con respecto a lo que decías, no estoy del todo de acuerdo. Ya sé que tú a ver, eres un poco tricky a veces que para llevarnos donde nos quieres llevar, que eso mola, ¿no? sí. Pero te has preguntado qué es el entrenamiento neuronal. No has Ujú, preguntado cómo le diríamos a unos niños de 8 años qué es el entrenamiento neuronal. sí. Yo creo que todos los compañeros han contestado bien. ¿Sabes lo que te Sí. quiero decir? Yo no hay que contestar mal, ¿eh? Entonces, la otra que has dicho tú,
Lo que has dicho tú, Yo por no- ejemplo, Jesús, de los niños. no dije que hubo una No, no, respuesta sí ya, incorrecta. sí ya se da igual, pero que lo haces para llevarnos un poco a nuestro lado, Ujú. lo de la navaja a tu lado. Que creo que, por ejemplo, a un niño no le puedes decir entrenamiento neuronal, que es entrenar la neurona. Creo que no saben lo que es una neurona, Claro. ¿sabes? Sí, sí, Por lo usé muy, de ejemplo por nada más eso, ¿eh? muy sencillo. Ah, vale, vale. Eso Ok, fue, ok. lo quise usar de ejemplo nada más. Que con ustedes sí les puedo preguntar. Obviamente a un chico de 8 años no le preguntar eso. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar? ¿Qué es lo que te dije recién que se llama navaja de Ockham? Que lo más sencillo es lo que es la solución. Entre dos respuestas, la más sencilla es la correcta. Y resumido también, hay una parte de esto que dice, inútil, escuchen bien, inútil es hacer con más lo que se puede hacer con menos. Inútil es hacer con más lo que se puede hacer con menos. Y nosotros lo que necesitamos es darle fluidez, no extendernos en explicaciones, ¿sí? Porque sabemos que la atención en los chicos menores de 10, de 8, es muy lábil. O sea, no le van a prestar mucha atención. Y recuerden también que uno de los fundamentos del aprendizaje es la atención y la emoción. Está todo relacionado. Si no tenemos atención y no tenemos emoción, no tenemos aprendizaje. Entonces, para comenzar la clase, que ya arrancamos con todo, eh, recuerden, menos es más en deporte. Inútil es hacer con más lo que se puede hacer con menos. Entre dos respuestas similares, la más simple es la correcta. Y si entre una pregunta no tienen una respuesta, entonces no. Si tienen que decidir entre sí y no se pueden decidir, la respuesta es no, generalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito de neuroentrenamiento. Esto que se ha puesto de moda en los últimos años, ya se usaba, pero lo que pasa es que con el tema de las redes se ha expandido muchísimo más. Está totalmente fundamentado y hoy tenemos pruebas tangibles de que funciona, del poder que tiene la mente y más aún entrenándola. Sí, Diego. ¿Usted cuando se refiere a neuroentrenamiento, se refiere solamente al aspecto deportivo? Porque yo tengo entendido que también en algunas enfermedades como Alzheimer, bueno, ustedes lo saben que yo, Sí. se usa mucho lo que es los Sí. ejercicios, o sea, de juegos y ese tipo de cosas. Ujú. Sí. Programas y esas cosas. Sí, 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 Diego. O sea, hoy obviamente lo voy a volcar al deporte, es lo que estamos viendo nosotros, pero aplica. Hay gente que ha tenido algún accidente, ha quedado con la movilidad reducida y también se entrena. Aplica para todo, ¿eh? Nosotros vamos a hablar de fútbol y de deporte porque es nuestro campo, pero aplica para todo. Voy a dar algunos ejemplos. Recuerden que nuestro cerebro le cuesta percibir qué es realidad y qué no lo es. Hay una nota, una entrevista de hace un par de años que le hacen a Fernando Alonso. Búsquenlo porque es maravilloso. Y resulta que el muchacho conoce todos los circuitos, todas las pistas del circuito de Fórmula 1, al detalle, cada una. Sentado en una silla, él relata pista por pista. A qué velocidad entra en la primera curva, a qué velocidad entra en tercera curva, cuántas rectas tiene, cuántas curvas tiene, pista por pista, circuito por circuito. O sea, el tipo sale a la pista sabiendo y conociendo el recorrido a la perfección. Una maravilla. Una maravilla. Ya sabe a qué velocidad va a entrar, ya sabe si frena, si no frena, todo, absolutamente todo. Han visto los pilotos de avión en los simuladores. Hoy los simuladores es muy difícil encontrar la diferencia con un avión de verdad. Y más de uno se habrá asustado, aún sabiendo que no está arriba del avión, que está en un simulador. Todo se entrena, todo se focaliza. Te vuelvo a repetir, tu cerebro no sabe que para tu cerebro vos lo estás haciendo. Si vos estás concentrado, estás mentalizado y pudiste focalizar el momento, tu cerebro no entiende que si lo estás haciendo o no de verdad.
Tu cerebro va a pensar que lo estás haciendo. Vas a transpirar, te vas a agitar, te van a subir las pulsaciones. Y todo eso se entrena. Hay un... Estaba viendo, déjeme acordar. Ahí lo vi el otro día, que fue fantástico. Pero me quiero acordar del deporte. El tipo se puso una... ¿Vieron las gafas estas que son para dormir? Que dan en los aviones. Se tapó los ojos, se puso unos auriculares, parado donde estaba, y el tipo gesticulaba. No me acuerdo del deporte. Ahora ya me voy a acordar del deporte. Es como que hacía el recorrido de lo que iba a pasar. O sea, el tipo ya estaba preparado para lo que venía antes de que sucediera. Ahora en el fútbol se está usando mucho. Reconozco que hay exageraciones, hay cosas que están fuera de contexto, totalmente, ¿no? Es tanta la oferta que, bueno, nos encontramos con cualquier cosa. Pero si vos pudieras ver, por ejemplo, los tenistas, eh, los corredores los de moto, imagínense que esos muchachos van a 300, más de 300 kilómetros por hora ahí arriba. Una curva que le erran y van a parar con Jesucristo, según, literalmente. Entonces, el poder, esta herramienta que tenemos hoy para, para poder entrenar nuestro cerebro es tremendo. No tienen ni idea Yo, en cierto punto, voy a exagerar ahora, que me gusta, le daría más prioridad al entrenamiento mental que físico. Yo quisiera ver una persona que puede concentrarse al 100%, si tiene ese poder de concentrarse, de manifestar y de enfocarse en lo que quiere, y yo les puedo asegurar que el cuerpo reacciona detrás de esa focalización. Si el tipo sentado en un sillón, en un sofá, consigue mentalizarse y focalizar y conseguir que la mente crea que está corriendo una maratón, el cuerpo va a reaccionar atrás y va a sufrir las adaptaciones consecuentes. Eso no tengo ninguna duda. No sabes que no le puedes decir al cerebro, no estás corriendo, estás sentado en un sillón. Tan simple como eso. Vamos a ver un par de ejemplos de lo que es neuroentrenamiento y después vamos a ver un documento, obviamente, pero quiero que vean este video de qué se trata el neuroentrenamiento y cómo se está metiendo. Vamos a hacer un par de clases con lo que es neuroentrenamiento porque es muy interesante. Y, y el poder que tiene nuestra mente sobre nuestro cuerpo. Vos podés ser, es que ahí vas a tener la diferencia siempre, porque vas a encontrar equipos igual o mejor entrenado que el tuyo. Pero a mí dame el equipo mentalmente fuerte. Ese es muy difícil de combatir y es muy difícil de batir también. Al equipo o al atleta o a la persona. Es muy difícil. Y después, cuando puedan, que tiene mucho que ver con esto, ¿conocen el caso de Armstrong, el ciclista? Todos lo Ujú. conocen, ¿verdad? El problema que tuvo con el doping. Después enfrentó una enfermedad terminal. Está todo en el documental. Y cómo él
lo termina venciendo con su cabeza. Focalizándose. No, sacando que hizo trampa, una bestia. Sacando que hizo trampa, mentalmente, una bestia. Vi pocos así. Vi pocos. Sacando que hizo trampa, que no, que lo rechazo totalmente. Pero mentalmente, un animal. Una bestia. Bueno, Era a muy ver qué, fuerte, de qué, era muy fuerte. Era muy a ver fuerte de qué. mentalmente, sí. Sí, sí, tremendo. A ver qué dice. Deme un segundo. Voy a poner el video. El sistema nervioso humano, compuesto por el encéfalo y la médula espinal por un lado y el sistema nervioso periférico por otro, bajan a la Tierra cuando se trata de mejorar las habilidades de los deportistas. Nunca antes se había estudiado y aplicado tanto el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestra biología, nuestra psicología y, por supuesto, la neurología que lo comprende. Cuando a un deportista se le mencionan estos términos, llega a asustarse o bien lo deja de lado pensando que no va con él, pero que lo comprende o intenta comprender, ese es el deportista de alto rendimiento real. Porque entrenar con los mejores métodos, más avanzadas tecnologías y mejores entrenadores puede no ser suficiente para un alto rendimiento. La neurociencia nos permite a los entrenadores disponer de unas habilidades superiores, complementarias totalmente a las que actualmente ostentan. No se trata de cambiar al entrenador, de introducirle en métodos totalmente dispersos, se trata de mejorar la aplicación de lo que ya saben de lo que ya hacen. Entrando de lleno en los caminos neuronales sensitivos y motrices, los del movimiento, cabe recordar que el sistema nervioso se compone de diferentes partes, por lo que el movimiento se transmite en forma de potenciales de acción excitadores de las neuronas y sus partes. El cerebro contiene las copias engramáticas, los engramas, donde está grabado un programa motor, donde está grabado el movimiento en sí mismo. Y gracias a una compleja red pasa de la corteza premotora por el área motora suplementaria y llegamos a la corteza motora primaria, que ya envía la información del movimiento a los órganos efectores, los músculos, articulaciones, ligamentos. Una vez que la señal que contiene codificado el movimiento a realizar pasa de las neuronas por la médula espinal y pasa al sistema nervioso periférico, actúa sobre las neuronas motoras que realizan la acción sobre la musculatura. Y así se puede dar por concluida la fase eferente de la orden. Lo que es la eferencia es la transmisión de la orden desde nuestro cerebro hasta nuestros músculos y otros órganos. Sin embargo, recordemos que esta señal no es discreta, sino que se compone de un continuo estímulo-respuesta. Es decir, la parte sensitiva de la zona que estamos moviendo informa por el canal inverso al mencionado de la posición y de cualquier dato sensitivo. Tenemos que saber continuamente dónde estamos, cómo nos estamos moviendo. Esto se evalúa en el cerebelo, una parte de nuestro sistema nervioso, también ubicada en nuestra cabeza, de forma que se compara la posición teórica de la acción y la posición real, para ver las diferencias y realizar el ajuste fino del movimiento. Hay que entender que la primera orden procedente de un engrama, de una memorización de un movimiento, puede no ser la correcta. Pues se trata de memorizaciones pasadas. Yo hice ese movimiento ayer, pero hoy puede no ser el idóneo, en el momento exacto presente, con las condiciones del entorno. Es por ello que la interacción de este órgano del cerebelo con los sistemas sensitivo y motor lo que hace es permitir ajustar dichos movimientos y acciones. La plasticidad lo que realiza es que mejora, lo que hace la plasticidad como cualidad de nuestro cerebro y sistema nervioso es mejorar la efectividad. ¿Cuál es el motivo por el que la velocidad motriz, la velocidad de una persona puede ser mayor o menor? No se trata solo del acceso rápido a la memoria, ni del entrenamiento sensorial, propioceptivo, motor, sino que la plasticidad que se pueda conseguir. La plasticidad es una propiedad del sistema nervioso por la que, a medida que ganamos en experiencias y nuevas conductas, algunas conexiones sinápticas se fortalecen, mientras que las que no se usan son eliminadas. Es un proceso que se denomina poda sináptica o poda neuronal. Las neuronas que utilizamos con mayor frecuencia desarrollan conexiones más fuertes, y las que nunca o rara vez se utilizan eventualmente llegan a morir. Se pueden eliminar hasta el 50% de las neuronas, sinapsis y todas las partes del sistema nervioso que estaban presentes con 2 años de edad.
se pueden llegar a eliminar a posteriori. Los primeros años de vida, como podemos imaginar, son de un rápido crecimiento para la estructura cerebral. Cada neurona de la corteza cerebral tiene unas 2.500 sinapsis. Con 3 años este número aumenta a 10.000. Un adulto, en cambio, tiene la mitad, poda sináptica. Los nuevos conocimientos, los entrenamientos, las experiencias y los estímulos favorecen que las interconexiones neuronales sean más fuertes. Un taxista de una gran ciudad tendrá más desarrollada el área de navegación espacial y un futbolista tendrá más desarrolladas las zonas relacionadas con las actividades visuales y motoras. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo nos afecta nuestra efectividad motriz? Lo que queremos es desenvolvernos con mayor soltura, rapidez, explosividad, reclutar el mayor número y mejores fibras musculares en el menor intervalo de tiempo sin riesgo de lesión. Para ello tenemos que volver atrás en el proceso motor y llegar a donde habíamos dicho, la corteza premotora. Cuando llegamos a la corteza motora, donde va a suceder el milagro, que no es más que la biología humana en su máxima expresión, es donde nos encontramos la clave para reclutar un conjunto de cientos y miles de neuronas que nos permitan realizar el movimiento. El deportista habitualmente pensará que a mayor número de neuronas y áreas involucradas, mejor es la efectividad, pero esto no es así. La neurobiología humana, y en particular su cerebro, está creado durante cientos de miles de años para ser eficiente. La palabra clave al estudiar neuroentrenamiento del deportista es eficiencia, realizar el mejor y más preciso trabajo con los menores recursos. Se intenta por todos los medios que los trabajos sean automáticos y consuman poca energía. Vamos a explicar este tema mejor porque es la base de este artículo. En los deportistas no entrenados, el reclutamiento de neuronas de la corteza motora en sus diferentes partes es alto. Necesitan muchos recursos para dictar lo que el resto del sistema nervioso debe hacer. Este efecto, con el entrenamiento, se reduce en cuantía de dedicación y, por tanto, menor número de neuronas son necesarias para la misma labor. ¿Qué nos permite este hecho? Nos permite liberar recursos cerebrales para otras labores simultáneas, así como bajar el consumo de energía consumido. Recordemos que el cerebro es un gran consumidor de energía. Veámoslo con un ejemplo. Si un futbolista debe centrar su atención en varias componentes del juego, como la recepción de un balón, observar el posicionamiento de los compañeros y tomar decisión del trayecto futuro del esférico, necesita automatismos y necesita libertad cognitiva, que llamamos, que es el pensamiento y la toma de decisión. Para esto, como hacemos en los entrenamientos habituales, la repetición y la práctica de los movimientos hará que la parte motora reclutada, la necesidad motora, para esa toma de decisión sea pequeña. Con lo que se libera la red neuronal, se libera espacio en el cerebro físicamente para preparar los siguientes movimientos o mejorar ese movimiento con las condiciones de contorno. Asimismo, el automatismo que provoca la práctica permite dar más libertad a otras acciones. Por ejemplo, contemplemos parar un balón y al tiempo ejecutar un movimiento de atención periférica situacional. Estamos parando un balón, pero también tenemos que observar nuestro entorno, observar el contrario, observar sencillamente incluso la geometría del campo. Dicho así, puede parecer teoricismos, por lo que nos vamos a la siguiente figura que se muestra en pantalla, donde Pascual Leone, neurólogo, hizo una experiencia con sujetos y movimientos de mano, movimientos sencillos. Cada figura representa, mediante técnicas de imagen, la cantidad de neuronas utilizadas para ese mismo movimiento. En la parte alta izquierda está la medición de un lunes antes de entrenar, y debajo de ella después del entrenamiento de ese movimiento. Obviamente, tras el entrenamiento se ha creado una red mayor de neuronas reclutadas para ejecutarlo, porque se está en los comienzos. Todo cuesta más al comienzo. Pero el efecto interesante es que según pasan las semanas, la cantidad de neuronas en red reclutadas para realizar el mismo movimiento y de forma más diestra por el aprendizaje es menor. Cada vez necesita menos cerebro, menos neuronas para realizar el mismo movimiento. Esto significa que el cerebro en su parte motora está aprendiendo a ser eficiente por medio de la neuroplasticidad y por tanto libera recursos y automatiza movimientos. Este fue el experimento realizado por Pascual Leone, que aunque lo vemos con un movimiento muy sencillo, es totalmente aplicable a cualquier situación y a cualquier evento deportivo. Y aquí nos preguntamos, ¿es Neymar, por ejemplo, un superfutbolista? Podemos decir que sí. En un artículo generalista de este tipo, nos quedamos con la teoría arriba expresada. Si nos quedamos solo con esa teoría que hemos dicho, tendríamos un problema, pues no aterrizar los conceptos nos llevan a una peor comprensión. Entonces vamos a aludir a un estudio científico real realizado a este futbolista, Neymar da Silva Santos Jr., que demuestra lo que hemos dicho. Fue en el 2014, en agosto de 2014, cuando se publicó el estudio realizado en colaboración con centros de Japón y España, en Barcelona, con el objeto de ver los recursos que este futbolista requería en comparación con otros deportistas. Se demuestra que con este estudio, que la práctica motora
induce cambios neuroplásticos en el cerebro y proveen eficiencia en el sistema motor, en el movimiento. Se comparó a Neymar con 2 futbolistas profesionales, uno amateur y 2 nadadores profesionales. Era obvio ya previamente que los futbolistas, en comparación con los nadadores, realizarían tareas más precisas en el movimiento de pie y en más cuantía en cuanto al movimiento, por lo que los resultados eran de esperar favorables a los futbolistas. Lo que sí fue interesante del resultado es que demostraron que la baja superficie motora cerebral utilizada por los futbolistas frente a los nadadores corroboraban otros estudios que ya se habían hecho en pianistas. Pianistas con la efectividad que tenían en el manejo de las manos al tocar el piano. Al final, el intenso uso del pie que se realiza tocando balón, causando cambios en la representación motora, consolidando ejercicios y, por tanto, mejorando su rapidez, lo que hacen es darles a los futbolistas, en este caso, una mejor capacidad motora. Algo que sabemos de verlo por la calle, está estudiado y está demostrado. Bien, ¿para qué nos sirve saber esto y para qué nos sirve conocer esta dinámica? Pues, por ejemplo, el caso de Neymar. Está claramente por encima de todos, como se puede ver en la figura. No vamos a explicar los resultados, que son demasiado técnicos en este caso, pero se extraen conclusiones. Y con esas conclusiones y esos resultados, así como las entrevistas con los futbolistas, se estima que los años de entrenamiento han tenido una especial repercusión en Neymar, dado que el entrenamiento tradicional no es diferente, pero ha estado con más de 50 diferentes tipos de balones cuando era pequeño y en su vida, entrenando desde las playas de Brasil hasta su jardín. Y hablo de tipos de balón, no hablo de diferentes balones que obviamente habrá tocado cientos o miles. Hablo de diferentes tipos de balón. Esa diferencia no se puede cuantificar, pero es un hecho y es una de las conclusiones de por qué este jugador requiere menor cantidad de masa neuronal para el mismo movimiento. Consigue más reproducibilidad y menor esfuerzo energético. Este control le permite a Neymar focalizar sus esfuerzos cerebrales en aspectos durante el juego como la anticipación, la predicción o detección de acciones de sus oponentes. ¿Son estos resultados concluyentes sobre la supremacía de este jugador o de Ronaldo o de Messi? No se puede afirmar, pero de los estudios y la percepción de los expertos sí se puede confirmar que es uno de los factores claramente superior en su desarrollo cerebral. Al fin y al cabo, el entrenamiento físico y mental hace que nuestra corteza motora y nuestro control motor, por tanto, tenga mayor control sobre el cuerpo. Si los científicos y expertos en entrenamiento deportivo de alto nivel son capaces de identificar puntos de mejora en el rendimiento deportivo, ¿por qué no aplicarlos en el césped, mediante neuroentrenamiento? Actualmente los clubs, entrenadores y staff utilizan medios y conocimientos ya de nutrición, psicología deportiva, fisioterapia, entrenamiento físico y técnico. La pregunta es, ¿cuándo se incorporará la neurociencia deportiva? Intentando no confundirla con la psicología deportiva o el coaching, para mejorar las aptitudes de jugadores y personas. Jugadores como profesionales o no profesionales y como personas. Entrenar la capacidad del sistema nervioso de una forma recurrente y metodológica será en breve la diferencia de un buen jugador y un jugador fuera de serie. Cada vez más jóvenes están mentalmente capacitados para comprender las bases de su mente, mediante la psicología deportiva, por ejemplo, y están preparados para dar el siguiente paso al neuroentrenamiento. Atreveos a neuroentrenaros. Sí, profe. A ver, ¿qué cuentan? A ver. Yo diría una cosa que también es lo fundamental, lo que dijo acá acá este hombre, una cosa, A ver. cómo es que maneja, lo que maneja el cerebro y lo que pasa es que maneja el cerebro también, que todo da la orden en muchas cosas en el movimiento de lo que dice el deportista, ¿ves? Ya que dice, acá habló de Neymar también, que es un jugadorazo que vete digamos que cómo maneja la pelota, también como lo primero que cómo es que maneja la pelota, que el movimiento de los pies, ¿viste? Que viene de acá de la inteligencia. Eso es Muy bien, lo que más me interesó. Es muy lo bien, que más me Pablito. interesó eso. Muy bien, gracias. Después de ver este video, viene la pregunta. Esperen que me tomo un mate. Ahí está. Pensá bien lo que vas a decir, ¿eh? Yo les voy a decir, van a ir contestando de a una si no hacemos lío. Lo vamos a dejar contestar a Milton primero. Él habla de neuroentrenamiento, habla de Neymar. ¿Por qué Neymar tiene esa capacidad? ¿Por qué Messi tiene esa capacidad? Y acá viene la gran confusión. Porque parece ser
que porque que Messi juega así, porque le hicieron hacer un par de jueguitos con unas pelotitas chiquitas y tenía que adivinar un número y hacer una cuenta matemática, ¿no? Y después salen jugando como Messi. Ahí está lo que yo quería comentarles en cuanto a la parte que no me gusta del neuroentrenamiento. Entonces, la pregunta es, va a empezar Milton, después vamos a ir en orden. Toda esa etapa, toda la etapa de Neymar jugando de chico en Brasil, o de Messi jugando en el Potrero, en el campito, ¿se le puede llamar neuroentrenamiento también? Empieza Milton, a ver. Profe, yo creo que todos en la vida tenemos una capacidad de aprendizaje diferente. Ujú. Por eso hay, en este caso, tipo Neymar, Messi, no sé, Cristiano Ronaldo, si lo llevamos al básquetbol, Michael Jordan, Sí, eran como si eran superdotados. Yo creo que eso es un don, independientemente que lo aprenden, creo que eso es un don que le da Dios a uno, sí, está bien. para Pero yo digo, tener la, ca- tener la, cap- tener la- sí, claro, tener la capacidad de poder discernir las cosas mucho más rápida y mucho más eficiente que otras personas, ¿no? bueno, bien, bien. Eh, Ay, no los puedo ver porque tienen la cámara apagada. Pero creo que eso, Eh, el neuroentrenamiento creo que también es importante a la hora de que a uno le van enseñando algunas cosas, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos, no sé si está Dante, que no lo puedo ver. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Cómo Buenas te va? tardes. ¿Cómo andás? Estoy con la cámara apagada porque tienen trabajo. Está bien, tranquilo. Dale, dale. Sí, escuché un poco, sí, creo que el potrero ayuda mucho también ¿cómo es? Al desarrollo, ¿no? De lo que es el deporte. Sí, Si ¿para vos cuenta bien, como neuroentrenamiento? sí, obvio que sí. Para mí sí, Muy bien, excelente. sí, para mí sí cuenta como neuroentrenamiento. Muy bien, muy bien. Porque pasa por muchas cosas, ¿no? De los comienzos hasta llegar hoy a ser lo que es Neymar, lo que es Messi. Este, hay eh, tenés que trabajar mucho la cabeza, ¿no? Para equilibrarte y salir por ahí del potrero a llegar a ser lo que son ellos, ¿no? Bien, Y bien, no por bien. ahí inclinarte hacia otras cosas y llegar a ser un deportista de élite, Excelente. Gracias, Dante. Muchas ¿no? gracias. Vamos a dejar de trabajar, si lo aprovecho. Eh, a ver, Emma. Bueno, ya está. Vamos a ir con Diego. Rodri, ¿todo bien? ¿Se Sí, escucha? bien, Yo escuché escúchame. todo lo que... Sí, ¿Cuenta como un entrenamiento cuando van a jugar al campito de chiquito? yo creo que es fundamental ¿Solos? porque ellos desarrollan la inventiva, la imaginación. Y me parece que esa perdón, la más importante de todas, ¿no? Porque después lo que es la repetición del contacto con la pelota y todo, eso va adquiriendo con el tiempo, pero la inventiva que adquieren en el potrero no la adquieren después de grande. Me parece a mí. Muy bien, excelente, excelente. Le vamos a dejar el turno a Marco y va a cerrar Jesús. Marco, ¿cuenta como un neuroentrenamiento para vos Sí, el yo creo campito? un Cuando van a jugar al campito, campito de chicos. sin duda, la experiencia personal en el barrio, el campito, eh, va descubriendo, va desarrollando y después, como bien dijo el profesor recién del video, me gustó una expresión que dijo, todo concluye en la eficiencia con menos es más. Lo que Yo hablamos al creo que comienzo. sí, y yo creo que es importante porque ahí van manifestando sus primeras dotes y ahí después vamos desarrollando y viendo muy interesante el tema de el neuroentrenamiento, llevarlo a ese campo, a ese campito chico, de dónde comienza, ¿no? Claro. Porque Sí, mira, gracias Marco, muchas gracias. Ahí cierra Jesús. Mira, esto es así. Como dije al comienzo, ¿no? Cuando hablamos de la navaja de Ockham, que
inútil es hacer con más lo que se puede hacer con menos, pero necesitas cierta habilidad para hacer las cosas con menos esfuerzo. Y eso te lo da el aprendizaje, Exacto. obviamente. Si yo estoy en una fábrica de... ¿Vieron que hay un video de una fábrica china? Que están los chinos poniendo tapitas, una cinta que va pasando así, los chinos van poniendo cosas, van tapando botellas, no sé qué hacen. Y después, de pronto hay uno que está leyendo una revista y está haciendo así, y con cero esfuerzo. Claro, obviamente el tipo habrá trabajado 30 años en esa fábrica. Y ya el gesto que hace, lo hizo tantas veces que la atención es mínima. Y ya es todo automatizado. Es un engrama, como dicen en el video. Se ha creado un engrama, una conexión en tus neuronas, donde la función que tenés que cumplir es totalmente automática. No necesitas ni pensar en eso de las veces que lo hiciste. Es como andar en bici. El primer día de bicicleta, el 100% de la atención está en la bici porque te caes y te golpeas. Simple. O sea, te van a hablar, te va a pasar un avión, un plato volador y no lo vas a ver porque toda tu atención está en la bicicleta. Pero a los 6 meses vas a ir con la bicicleta, sin las manos, hablando por celular y saludando al vecino. Y no le vas a prestar atención a la bicicleta. Está totalmente automatizado. Entonces, bueno, te reformulo la pregunta. Haber usado la bicicleta en tanto tiempo hasta lograr ese automatismo, ¿es un entrenamiento? ¿Es neuroentrenamiento? ¿No? A ver, Jesús, eso no es. Y cerramos. Eh, para ser, como dices tú, simples y contundentes, no. No, fuera de bromas. Yo creo que no lo es. Y te digo porque te lo argumento. Dale. Yo me extiendo mucho. Mira, lo ha dicho también un poco Milton. Yo creo que la gente nace con unas habilidades Sí. que son innatas, ¿no? Ujú, Y él ha hecho mano ha hecho mano de Dios y de que es ujú, un regalo divino, ¿no? Yo ujú. también lo podría poner así, creo que puede ser que sea algo divino, pero Totalmente. el potrero, Armstrong, Fernando Alonso, quien sea, nace con unas habilidades que todos los demás no nacen. Creo que la etiquetita de neuroentrenamiento, discúlpame, no quiero ser ofensivo Sí, ni mucho menos, son etiquetas que se ponen sí, y que se ponen muchos a lo largo de la vida y que ahora está muy de moda, exactamente. incluso son anglicismos los que se tienden a poner todavía más elevados y ese tipo de historias. Hace poco me decía una palabra que dicen los jóvenes que ahora es un gaslighter, es una persona que hace luz de gas. Bueno, pues en castellano, en español, es luz de gas toda la vida de Dios, pero ahora es gaslighter, ¿vale? Claro. Bueno, lo que quería decir, por ejemplo, que lo del neuroentrenamiento tiene que darse en un momento dado, pero primero tienes que haber aprendido o haber nacido con ello. Yo no lo llamaría del todo neuroentrenamiento, lo llamaría aprendizaje. Aprendizaje, y si me fuese lo sencillo y mezclando un poco todo, churras con merinas, por ejemplo, Sí, yo diría que frases tan tradicionales y tan típicas como que el saber no ocupa lugar y que tú estás aprendiendo constantemente. Y la persona que está aprendiendo constantemente porque ya tiene una base, en el fondo, como sí, dices tú, se está entrenando sus neuronas, una persona que lee sí. todos los días, una persona que viaja, una persona que debate con un montón de gente, que hace actividades cultas o no cultas, o está en el campo plantando lo que sea, yo creo que al final se cultiva y se hace una persona pues muy docta, pero no entrena las neuronas, aprende constantemente. No sé si creo que estoy mezclando demasiados términos. En cuanto a la pregunta que has hecho tú, yo creo que no es entrenamiento precisamente, o sea, perdón, sí, no es entrenamiento precisamente porque se nace con ello. Si tú no naces con ello, el entrenamiento de lo que se trata es de algo que ya has adquirido, que ya tienes, que Ujú. ya has aprendido, darle constantemente para luego alcanzar una excelencia. Muy Yo, bien, yo creo que es eso. Y no ha sido muy bien, nada, nada, Jesús. nada sencillo. Bien. Vamos a cerrar con esta pregunta. No vale responder porque es para la próxima clase. Me lo haces recordar vos, Jesús. Pues, ¿Está ujú, bien? La pregunta es la siguiente. Todos estamos de acuerdo que Messi, en este caso, nació con el don del fútbol. No es producto del neuroentrenamiento. ¿Verdad? ujú. ¿Estamos de acuerdo en eso? Igual que Neymar. Nació con que tiene un don divino para los creyentes, ¿no? Ahora, con esta pregunta cerramos. ¿Qué pasa o qué hubiese pasado si los padres de Messi, cuando nació Messi, en vez de irse, no, cuando nació, en vez de irse a España, se iban a vivir a Canadá?
¿Messi hubiese sido un gran futbolista o un gran jugador de hockey sobre hielo? ¿Y tiene una cosa? No Nada, sé. no, nada, Paulo. Con esta pregunta se cierra la No, clase que viene porque me tengo no que ir a sería la nada. clase. ¿Te acordás de esta pregunta, no? Buen cliffhanger, buen cliffhanger, buen cliffhanger. Como siempre, como siempre. ¿Eh? Queda para la próxima, ¿se acuerdan, no? Pero, Paulo, vos te tenés que sí, sí, acordar de la pregunta. pero un poco truculento, Bueno, un poco truculento. bueno, profe.